10 de la mañana, 8 minutos, una vez más, la bienvenida al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? Muy bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le iba a decir... ¿Cómo anda? Le iba a decir, lo voy a traer a un tema un tanto más sereno y más calmo, pero de serenidad y de calma no tiene nada, porque si bien es de fatiga y de cansancio, habla de uno de los problemas más graves que tenemos con la siniestralidad, fundamentalmente cuando la fatiga y el cansancio me atacan en ruta, ¿no? Me atacan en carretera. Se combinan. Bueno, son de los factores que hemos venido hablando dentro del universo de situaciones de riesgo que tenemos. Evidente que la fatiga y el sueño son aquellos elementos que se producen, sobre todo en aquellos casos fatales, ¿verdad? Quizás ha estado detrás esta situación. Y ahora queremos referir a esto, sobre todo en el ámbito profesional, pero no profesional solamente del vehículo pesado, sino también de aquel que se dedica con el auto a hacer visitas, visitadores médicos, todos aquellos que son personal conductor, que sin darse cuenta, a lo mejor, mucha parte del día su actividad lo hacen frente a un volante. Y el tema es saber poder determinar aquellos signos o síntomas que el conductor entra en esa fase ya peligrosa primaria de la fatiga. Sobre todo, mucha gente trata de buscar algo que enmascare la fatiga, le da el café, algunos estimulantes, algunos psicofármacos, que son al revés, porque eso después trae un efecto rebote. Lo único que hace es enmascarar la situación. Sí, las bebidas energizantes también son muy utilizadas como elemento supuestamente de despabilarse, que no... Exacto, las drogas. Ni que hablar. Ni que hablar. Entonces, estos elementos que deberían de ser conocidos por el conductor, que no resuelven absolutamente nada, de la misma manera que uno necesita para eliminar los efectos del alcohol el tiempo, la fatiga lo que necesita es un descanso. Y cuando son muchas las horas que se están frente a una tarea muy continuada, el tema de la conducción pasa a ser un tema relevante. Uno se debe autorregular y decir, bueno, hasta acá llegué. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Bueno, que hay sectores o conductores que creen que pueden disimular ese estado de fatiga con estos elementos que hemos tomado y prolongan la conducción más allá de sus límites. Y el deterioro va aumentando hasta que llega a unos niveles quizás por debajo de los mínimos necesarios para poder conducir. El caso del taxi, por ejemplo, es un ejemplo bastante claro, digo, porque está en ciudad con atención permanente todo el tiempo, 12 horas. Y uno de los elementos que la fatiga perjudica es justamente el nivel atencional. Aquí veíamos una placa recién donde el individuo puede entrar, acá tenemos fatiga y sueño, ¿no? En la somnolencia a veces se pueden presentar juntos o separados. Pero lo primero que uno puede llegar a tener es el efecto de la somnolencia. ¿Qué pasa cuando el individuo entra en ese bostezo, ya tiene cierta sensación de sueño? Esa pesadez. Esa pesadez. Bueno, entra en una segunda fase que es la de la resistencia. Abre la ventana, toma agua, un refresco, trata de tener algunos elementos externos y abre los ojos, intenta de alguna manera resistir esa situación. La otra fase, que inclusive el acompañante debe ver, entramos en una fase que se llama lúdica. Eso es cuando el individuo empieza a jugar con el volante, se pega en la pierna, empieza a cantar, silba, empieza a gritar. Es decir, el individuo entra en una fase lúdica donde esos juegos pequeños, el individuo quiere lograr tener un ritmo cardíaco que evidentemente va disminuyendo y hace que baje la tensión. Y una última fase, que esta es la más peligrosa de todas, que es la alucinación. ¿Qué es lo que ataca la fatiga? ¿Qué es lo que ataca la somnolencia? Lo primero son las funciones visuales. El individuo en esta fase de alucinación puede empezar a ver brillos, animales, cosas en la carretera, porque la fatiga lo que hace conjuntamente con la somnolencia es sacarlo del foco atencional y que el individuo inclusive pierda cuál es la convergencia ocular que debe tener, sobre todo en las rectas, que es donde vemos los vuelcos más importantes, aparte de las curvas, donde el individuo entra en fase. En esta fase de somnolencia, por ejemplo, en estas imágenes, fíjense ustedes, el individuo quiere resistir, pero no hay posibilidad de que los párpados se vayan cerrando. Entonces prácticamente está conduciendo, teniendo una visión borrosa. Y cuando uno entra ya en esto, entra en una fase de riesgo espectacular. Sí. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, reconocerse, parar, descansar
En el ámbito profesional, bueno, serían 3 a 4 horas, a partir de ahí descansar unos 30 minutos por ahí y poder solucionar ese problema que tenemos. Esto que mostramos ahora, que el director pone en imágenes, es un problema que lleva a la continuación de la vigilia, más allá prolongada de lo que es lo normal, que es que aparezca un trastorno del sueño que se llama apnea del sueño. ¿Qué sucede con esto? Bueno, el individuo, cuando va a dormir, las vías respiratorias, la faringe, por medio de la úvula, se cierra y ahí se elimina la entrada de aire necesaria para que tenga un correcto, digamos, descanso. Esto muchas veces es crónico y que lo provoca justamente los largos periodos de conducción. Entonces vemos por un lado, bueno, ¿cómo podremos eliminar esto que la fatiga se vuelve crónica y también el sueño puede provocar uno de estos trastornos? Si bien a veces la somnolencia, uno puede tener determinado control vago, como a veces el alcohol o la distracción o la velocidad, uno llega a tener cierto control, en el sueño es imposible. O sea que el sueño es el peor enemigo, el que nosotros... No hay manera de dominarlo. No hay manera de dominarlo. Y estos elementos que nosotros traemos a cotación hoy, refieren a que deberíamos de tener ya en el Parlamento alguna comisión que estuviera estudiando la regulación de las horas de conducción en lo profesional. Ajá. Porque por ahí tenemos dos temas. Uno, que es la grave siniestralidad. Y por otro, tenemos un problema grave de salud. Individuos que llegan a edades tempranas, de 50, 55 años, que pueden estar perfectamente conduciendo y realizando tareas de este tipo, ya entran en una fase como la de la apnea del sueño, como dolores de columna, ¿verdad? Las cervicales, claro. La hipertensión arterial, están derivadas justamente de este tema de no controlar las horas de conducción. Entonces, es correcto de que se necesita determinada cantidad de horas para muchos profesionales llegar a un incremento de su masa salarial. Pero tenemos que ver desde el gobierno que uno de los elementos de política de seguridad vial fundamentales está el control de las horas de conducción. Y esto es fundamental, a dos puntas. Una, para evitar los siniestros, y la otra, la repercusión de enfermedades que pueden producirse y que el BPS quizás en algún momento el individuo quiere jubilarse como que esto es una enfermedad que le ha producido su profesión, pero el BPS no lo reconoce, vuelve a la empresa tiene que reciclarlo. ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde lo ubica? Entonces estamos viendo que las horas de conducción no controladas, ya sea por un lado por la empresa y por otro lado por el gobierno, pueden llegar a tener estos factores que nos van a ir haciendo de a poco más pobres. Ahora, ¿es solo un problema del Estado? ¿Es solo un problema de los empresarios? No, nosotros vemos que asegurarle al conductor determinadas horas de descanso, también nosotros no sabemos si el individuo es tan profesional como para esas horas de descanso utilizarlas en lo que realmente necesita, que es descansar. Claro. Porque muchas veces vemos que hay accidentes que suceden después de 18 horas de descanso. O el individuo viene de 3 o 4 días o de una licencia de 10 o 15 días. Y a los 2 días... ¿Cómo puede ser? Claro, y sobre todo en los recorridos cortos, aunque te parezca mentira. Y este tema del sueño no lo soluciona ni el entrenamiento que tenga el conductor, ni la motivación que tenga de conducir, ni las ganas de cumplir con determinado horario. El sueño es un elemento a respetar, las horas de trabajo son elementos a respetar, a tomar conciencia, y del Ecuador para arriba hay estrategias que se pueden copiar, evidentemente, y que para poner a nuestro país en el siglo XXI este sería uno de los elementos muy importantes. Hemos tirado al Parlamento un montón de leyes sobre seguridad vial que hoy todavía no podemos medir cuáles son las consecuencias, si buenas o malas. Nosotros sabemos que las horas de manejo extremadamente largas son un elemento que sí se podría medir y que podrían reducir parte de la siniestralidad. Hay veces que tenemos choques por alcance, el choque de atrás, los vuelcos en las rectas. Sobre todo, profesor, pensando en disciplinas y determinadas ramas de la economía donde puede haber una afectación a nivel personal de ese conductor. Por ejemplo, estoy pensando en un camionero que está muchas horas, que puede tener consecuencias sobre el tránsito que está en su mismo sentido o en sentido contrario. Pero, por ejemplo, pensando también en los choferes de ómnibus que llevan pasajeros bajo su responsabilidad, que hacen largos trayectos, que hacen recorridos internacionales. Para eso hay regulación.
No, tendría que haber más regulación. Internacionales sí. Nosotros tenemos una regulación que por la vía de los hechos no se cumple. Ahora esto ataca a todo tipo de conductor, ¿verdad? Aquel que tiene, aunque tenga la categoría, pero vive manejando, es un individuo que realiza una tarea profesional. No porque maneje un auto, si lo hace determinadas horas, pero no tiene la categoría profesional, no es un profesional. Quien conduce trabajando o es contratado como personal conductor con un auto particular, es un profesional de la conducción. Este es un aspecto para nosotros importante. Y por otro, saber que estas situaciones, aparte de esa autorregulación que nosotros tenemos, muchas veces el conductor está obligado a cumplir determinadas horas por la presión que es sometido, muchas veces por el entorno o sectores que someten a presión a un conductor, y que evidentemente muchas veces los empresarios y los mandos medios se olvidan que hay una ley penal empresarial, que eso trae aparejado muchas situaciones de conflicto y que deberíamos de tener en cuenta. Por otro lado también, bueno, es para un individuo que maneja muchas horas una pérdida o una ganancia. Es un viaje más, una pérdida o una ganancia. 5 horas más, ¿es pérdida o ganancia para una empresa? A lo largo, quizás mucha gente está perdiendo una unidad, pero no solo eso. ¿Cuál es el problema que nosotros generamos en las carreteras con fatiga o con sueño con los otros? Claro. Uno de los elementos que manejábamos anteriormente, que nos apoyábamos en una estadística de policía caminera que era brutal, que estaba realmente muy bien hecha, era la peor maniobra que teníamos de siniestralidad en las rutas era el despiste. Y llegamos a tener años donde se hablaba de 650 despistes, donde la mitad o un poco más era hacia la derecha y el resto hacia la izquierda. Nosotros que hacemos carretera, nos hemos salvado de que no haya gente que de esos casi 300 individuos, que estamos hablando del año, creo que el 2015, la última información que tenemos, nadie se nos cruzó. Pero esto es brutal. Y ese despiste sucede fundamentalmente por la fatiga y por el sueño, entre otras cosas, evidentemente, ¿no? Profesor, como siempre, un placer realmente, bueno, a tomar en cuenta todas y cada una de las recomendaciones, fundamentalmente, esto de repente para los que son profesionales debería ser algo que estuviera en el ABC de su trabajo, pero también para quienes a veces, por diferentes circunstancias, también en la ciudad andamos fatigados, andamos cansados, pero bueno, faltan 10 minutos, 15 minutos para llegar a casa y en vez de realizar la parada correspondiente decimos son 10 minutos más. Y algo que usted dice, Humberto, es verdad, la mayoría de los siniestros están sucediendo en los últimos kilómetros que el individuo va a entregar el turno. Pero además hay que saber que si hay una barrera que dice no se puede pasar, no se debe continuar, ¿eh? Exactamente. El llegar a casa a veces es un objetivo que no se puede cumplir. Si dice que la calle está cortada, no se meta. Es lo principal. Lo que me acordé. Me parece muy bien, profesor. Que me acordé del profesor Borges. Vamos con el cierre correspondiente.